Hacemos un estudio del libro del profeta Isaías y nos detenemos en el Emanuel del capítulo 7. El capítulo 7 del libro del profeta Isaías se abre con un momento de amenaza profunda para el país y para la dinastía davídica. Leemos en el capítulo 7 en la Sagrada Escritura, libro del profeta Isaías: cuando reinaba en Judá Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, subieron a atacar Jerusalén el rey de Siria, Rasín, y el rey de Israel, Pekaj, hijo de Romelías, aunque no lograron conquistarla. Vemos cómo el capítulo 7 comienza pues con esta amenaza tanto del rey de Siria como del rey de Israel contra Judá. Comunicaron al heredero de David: los sirios acampan en Efraín. Temblaron el rey y su pueblo, tal como tiemblan los árboles del bosque sacudidos por el viento. El proyecto de dos monarcas extranjeros es destituir a Acaz y poner en el trono a un personaje que no desciende de David, el hijo de Tabel. No son, por lo tanto, solo intenciones de ataque, de guerra, sino también de destitución. ¿Qué es lo que el Señor le dice a Isaías para que se lo comunique al rey? Dice: ve con tu hijo Sear-Yasub al encuentro de Ahaz. Cuando te encuentres con él al final del canal de la cisterna de arriba, junto al camino del campo del teñidor, dile: ten cuidado, pero permanece tranquilo. No tengas miedo, ni te acobardes ante estos dos carbones humeantes, ante la ira ardiente de Rasín el sirio y del hijo de Romelías. Cierto que Siria y Efraín, con el hijo de Romelías al frente, han tramado tu ruina diciendo: subamos contra Judá, se asustará de nosotros, la conquistaremos y pondremos por rey al hijo de Tabel. Pero esto dice el Señor Dios: eso no pasará, no se llevará a cabo. La capital de Siria es Damasco, y a la cabeza de Damasco está Rasín. La capital de Efraín es Samaria, y a la cabeza de Samaria está el hijo de Romelías. Dentro de 65 años, Efraín será aniquilado y dejará de ser pueblo. Si no confían en mí, no subsistirán. Por lo tanto, en esta ocasión se le pide al rey que tenga una fe plena en el mensaje del Señor. Si no creéis, no subsistiréis. Es la frase importante en el versículo 9 del capítulo 7 del profeta Isaías. Se necesita una participación del rey y del pueblo, podemos decir, para que subsista efectivamente la dinastía davídica. Si en el libro de Samuel, especialmente el segundo libro de Samuel, capítulo 7, se anunciaba que precisamente podría durar para siempre la dinastía de David, independientemente de su fe o de lo que hiciera, aquí tenemos todavía un acento más grande en la fe. No basta ser de la dinastía de David, se pide también algo más: creer para poder subsistir. El juego de palabras en el hebreo también es claro: ta'aminu, te'amenu. Creer y subsistir, creer y vivir, creer y superar esta prueba que se está enfrentando del ataque del rey de Siria y del rey de Israel. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Dios va a dar un signo. Dice: como garantía de su ayuda, Dios ordena al rey que pida un signo en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Dios pide al rey, por lo tanto, que le pida un signo. ¿Qué es lo que necesitamos conocer sobre esta palabra en hebreo ot? Signo. Tiene varios significados y tenemos que ver algunos de estos significados para entender también lo que el rey podría pedir a Dios. En primer lugar, en muchos casos aparece el signo como algo que recuerda al hombre su compromiso con otro hombre o con Dios. Se trata de la relación entre signo
y compromiso, entre signo o alianza. O a Dios también su compromiso con el hombre. Entonces el signo establece una vinculación. Por ejemplo, el arco iris en Génesis 9, versículo 12 y 17, el día sábado en Éxodo 31, versículo 13 y versículo 17, la circuncisión en Génesis capítulo 17, versículo 11, la sangre en el libro del Éxodo capítulo 12, versículo 13, los ácimos, los panes ácimos en Éxodo 13, 9, la ofrenda de los primogénitos en Éxodo 13, 16, las 12 piedras sacadas del río Jordán también en Josué 4, 6. Todos estos son signos que recuerdan un compromiso o hacen un memorial del compromiso que se ha adquirido con otro hombre o con Dios. Y en este sentido, si el rey va a pedir a Dios un signo, sería una manera de expresar su vinculación con Dios, una manera de manifestar que Dios está con el rey y el rey está con Dios. En otras ocasiones también el signo tiene el sentido de prodigio, de portento, algo que supera lo normal. Por ejemplo, el bastón de Moisés convertido en culebra en el libro del Éxodo capítulo 4, versículo 8, la plaga de tábanos en Éxodo capítulo 8, versículo 19, el fuego que devora la comida de Gedeón en el libro de los Jueces capítulo 6, versículos 17 al 22, el retroceso de la sombra 10 grados en el reloj de sol de Ezequías en el segundo libro de los Reyes capítulo 20, versículo 8 y siguientes. También está presente en el libro de Isaías capítulo 38, versículo 7 y versículo 22. Este sentido de prodigio es muy frecuente que aparezca en plural. En este caso, en el texto hebreo no está solamente ot, sino otot. Sobre todo unido a moftim o mofetim, signos y prodigios, que se aplica a menudo a los portentos realizados por Yahvé para sacar a su pueblo de Egipto. Si el rey pidiera un signo a Dios en este sentido, entonces invocaría algo maravilloso. Quizá una victoria grandiosa, quizá un milagro de un alto calibre que manifestara que Dios triunfa sobre los enemigos, que los destruye, etcétera. Y entonces terminaría la amenaza contra el rey y contra el pueblo de Judá. También, en tercer lugar, en ciertos casos el signo se refiere a algo futuro que exige fe por parte de aquel a quien se le ofrece. Algo futuro que exige fe. Los ejemplos más interesantes son los de Éxodo capítulo 3, versículo 12. Por ejemplo, vamos al texto de Éxodo 3, capítulo 12, y encontramos lo siguiente. Estamos en la vocación de Moisés y dice, Moisés preguntó al Señor, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió, yo estaré contigo y esta será la señal o este será el signo de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me darán culto en esta montaña. Entonces, fijémonos cómo aquí la señal apunta a algo futuro. Esta es la señal de que yo estaré contigo. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, me darán culto en esa montaña. Por lo tanto, necesita tener fe Moisés de que eso sucederá, de que esa señal se cumplirá, pero en el futuro. También tenemos Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 29. Dice, sé cuando te sientas, desde el versículo 27, cuando sales o entras y también cuando te enfureces contra mí. Así pues, porque te has enfurecido contra mí, ya han llegado a mí tus insolencias, yo te atornillaré las narices, amordazaré tus labios y te haré regresar por donde viniste. Y esta será la señal, este será el signo, versículo 29. Este año se comerán los retoños y al siguiente lo que nazca sin sembrar. Pero el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. El resto que sobreviva de Judá echará de nuevo raíces
y volverá a dar fruto, porque quedará un resto en Jerusalén y sobrevivientes en el monte Sión. Así lo realizará el Señor. Entonces tenemos aquí otra señal que apunta al futuro. Este año se comerán los retoños, al siguiente lo que nazca sin sembrar, y al tercer año sembrarán y cosecharán. Humanamente podemos decir, como apunta José Luis Sicre, de quien de quien estamos estudiando estas páginas, esta reflexión de un libro sobre el Mesías, precisamente, que tiene José Luis Sicre, especialista en los libros proféticos, dice que humanamente se trata de algo absurdo. Si los signos del segundo apartado sirven para confirmar la fe, estos parece que solo sirven para ponerla a prueba. Y en ese sentido, quizá algo más que absurdo sería más bien la invitación a tener fe y esperanza. En este caso, humanamente, podría solo un hombre de fe profunda o de esperanza profunda aceptar un signo de este tipo. Es decir, hay la posibilidad efectivamente de que se verifiquen o se crean estas señales, que se crea a la señal del futuro. Y en ese sentido se acrecienta la fe del hombre y también la esperanza. Y si el rey pedirá una señal de este tipo a Dios, entonces manifestará que tiene una fe profunda, el rey Ahaz. Entonces tendríamos las tres posibilidades: o pedir una señal que, como decíamos anteriormente, renueve o haga memoria del compromiso con Dios. Pudiera pedir a Ahaz una señal maravillosa, una victoria grandiosa, una intervención divina, o también un evento futuro, que más adelante acontezca algo, que el año próximo suceda determinada cosa, y entonces manifestaría una fe profunda y una esperanza también profunda. Llama la atención también que es el único caso en el que Dios obliga a pedir un signo. Normalmente son signos que ofrece Dios desde el Génesis hasta el segundo libro de los Reyes que hemos leído. En el versículo 29, esta será la señal, este año se comerán los retoños. Dios es el que da los signos. Y aquí es el único caso en el que Dios obliga al rey a pedirlo. ¿Qué hace el rey? No pide un signo, dice el texto de Isaías 7. No la pido, pues no quiero poner a prueba al Señor. El rey decide no pedir un signo de ninguno de los que hemos mencionado. Probablemente se dice, efectivamente, es un rey que no necesita de signos para creer, o también no quiere tener una relación de este tipo con Dios, de creer en Él solamente porque hay signos, señales. Pudiera ser una expresión de la piedad del rey Ahaz. Sin embargo, Isaías continúa, y aunque el rey no pide un signo, dice: escucha, heredero de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que quieren también cansar a mi Dios? Isaías no toma de buena manera el rechazo del rey para pedir un signo. Quizá el profeta percibía una gran oportunidad en la manifestación y en la petición de este signo. Y añade el profeta Isaías: pues el Señor mismo les dará una señal. Entonces, Dios mismo va a dar una señal. Y ahora viene la señal que conocemos, que es muy importante para nosotros. Y dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Una virgen está encinta, la joven está encinta, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Cómo está aquí la situación? Podemos leer joven en el texto masorético, abreviamos ahí TM, texto masorético significa texto hebreo, pudiéramos traducir de acuerdo al texto hebreo como una joven, pero también la versión de los 70, que está ahí como LXX, o la
La traducción que se hizo del hebreo al griego del Antiguo Testamento ya nos presenta virgen, la palabra partenos. Y también la nueva Vulgata utiliza también la expresión virgen. Normalmente porque esta versión de la Biblia, la nueva Vulgata, es una versión en latín de la Biblia, sigue también lecturas que hacen los textos griegos. Entonces el paso de joven a virgen llega desde el hebreo hasta el latín a través precisamente de la versión griega. Obviamente también influirá la lectura cristiana de este texto para que se mantenga esta lectura. Aquí tenemos la Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum. Esta edición de la Nueva Vulgata es, como comentábamos, una versión en latín de la Biblia, y en esa se basan las lecturas que están en el leccionario que se utiliza para leer las lecturas en las celebraciones, especialmente en la celebración eucarística. Vamos a conocer un poco más de esta versión Vulgata y cómo la tradición nos presenta pues una lectura importante. Entramos al Google, una página que se llama, o tecleamos tal cual, Archive, y nos aparece en primer lugar una página leyendo literalmente archive.org, y aquí en búsqueda le ponemos, por ejemplo, Biblia o Sacra Biblia Vulgata, para conocer, por ejemplo, una de las versiones de esta Biblia. San Jerónimo fue quien inició la traducción para tener esta Biblia Vulgata. Antes de él teníamos una llamada Vetus Latina, siglo I, II, III de la era cristiana. Ya en el siglo IV trabaja San Jerónimo, y probablemente fue una versión que se utilizó hasta 1592, que se hace una nueva versión, la versión clementina. Por ejemplo, aquí tenemos una Biblia Sacra Vulgata del año, se nos dice que es del año 1400. Y aquí tenemos en esta Biblia el profeta Isaías. Si hacemos un poco más grande para ver la lectura que se hace, aquí estamos en el capítulo 7 del libro del profeta Isaías, y aquí encontramos la lectura que probablemente la iglesia conoció durante todos estos siglos. Aquí dice, Hoc David Dominus, el Señor dará a ustedes el signo, y dice, Ecce Virgo concipiet et pariet, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz, Ecce Virgo. Entonces tenemos ya en la Biblia Vulgata una lectura que permanece o que llega hasta nuestros días en el leccionario. Si buscamos otra versión de la Biblia en latín importante, que es la Vulgata Clementina de 1592, le damos aquí en buscar Vulgata Clementina. Y aquí tenemos una de las versiones que hicieron unos autores españoles. Aquí nos dice, Alberto Colunga y Laurencio Turrado. Vamos al libro del profeta Isaías, que nos conserva una lectura de 1592 hasta nuestros días, antes de que hicieran pues la nueva Vulgata, que en un momento más presentaremos. Hacemos un poco más grande la imagen. Estamos en el libro de los Salmos.
Libro de los Proverbios. Eclesiástico. Y estamos ya en el libro del profeta Isaías. Isaías, vamos al capítulo 7 para verificar también la lectura que se hace del texto hebreo y del texto griego. Y aquí estamos ya en el capítulo 7 y dice: Audite ergo domus David nunquet parum vobis, etc. Propter hoc David dominus ipse vobis signum. Aquí entonces el Señor mismo dará una señal. Ecce virgo concipiet et pariet filium et vocabitur nomen eius Emmanuel. Ecce virgo concipiet. He aquí que la Virgen concebirá. Aquí tenemos también esta lectura en la Vulgata Clementina. Y actualmente, como decíamos, regresamos, tenemos la nueva Vulgata que está a disposición en el sitio del Vaticano. Aquí está la nueva Vulgata, Bibliorum Sacrorum Editio. Aquí se basan las lecturas que encontramos en los leccionarios para las celebraciones litúrgicas. Trabaja o está ya reconocida por Pablo VI y promulgada por la autoridad de Juan Pablo II. Si vamos aquí al Antiguo Testamento, vamos a buscar el libro de Isaías en el capítulo 7 y nos dice también la lectura que hemos estado viendo en las demás versiones. Propter hoc David dominus ipse vobis signum, ecce, aquí está, ecce virgo concipiet et pariet filium. Nuevamente aparece esta palabra Virgo, traducida al español como virgen. Y por eso en el leccionario de la Santa Misa o en las lecturas que escuchamos en las celebraciones eucarísticas presenta no la versión de la joven concebirá, sino la Virgen. La Virgen concebirá. Estos son los leccionarios. En estos leccionarios es donde viene esta lectura. Si buscamos Isaías 7 en el cuarto domingo de Adviento, que es donde aparece esta lectura, el cuarto domingo de Adviento. Si abrimos este sitio, dice que del misal mensual, y dice en la liturgia de la palabra: en aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo, etc. Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Vemos pues cómo en la liturgia persevera la lectura de la nueva Vulgata, de donde derivan las traducciones, de la Vulgata Clementina, de la Vulgata desde tiempos de San Jerónimo y también probablemente desde la Vetus Latina. Tenemos pues toda esta larga tradición y por eso reconocemos la autoridad de una traducción de este tipo que aparece en el leccionario. Volvemos, por lo tanto, a compartir las diapositivas del texto que estamos estudiando. Y en este caso ahora lo que tenemos que entender y descubrir es a quién se refiere con joven o con la virgen. Una posibilidad es que sea la esposa del profeta, otra posibilidad que sea la esposa del rey, y según el Evangelio de Mateo ya se aplica a la Virgen María. Tenemos por lo tanto estas posibilidades. Sería, si se refiere a la esposa del profeta, pues entonces uno de los hijos del profeta se llamará Emmanuel y será precisamente el signo que Dios da.
o la esposa del rey, entonces sería un hijo del rey dentro de la dinastía davídica. O finalmente, en este caso, no que el profeta Isaías pretenda explícitamente aplicarlo a la Virgen María, pero sí ya la lectura del Evangelio según San Mateo haría referencia a ella. Y al hijo, por supuesto, en este caso, Emanuel sería Jesús. Por otra parte, Emanuel, que significa Dios con nosotros, sería un anuncio de salvación. El mismo nombre de este niño ya, digamos que acarrearía o ya llevaría consigo una salvación. Y entonces ya no se tendría que temer ni al rey de Siria ni al rey de Israel que están atacando Judá. A la luz de textos como Josué 1:9, Jueces 6:12, Deuteronomio 24, podemos descubrir la importancia de el Emanuel, del Dios con nosotros, porque efectivamente se promete la compañía de Dios a un guerrero o al ejército. Y entonces decirle, el Señor está contigo es la mayor garantía de éxito. Dios con nosotros significa la salvación para Judá en este momento de amenaza. El nombre de Manuel, por lo tanto, significaría confianza en la victoria sobre los enemigos. Fijémonos cómo esto nos ayuda también a entender el texto de Mateo, que efectivamente aparece que el niño llevará el nombre de Jesús, que es salvación, efectivamente, y entonces por eso Jesús, que es salvación, cumple perfectamente la profecía del Emanuel. Si Dios está con nosotros, hay salvación. Acaz, el rey, entonces, como se enfrenta a un signo que requiere fe, ahora podemos entender todavía más que deberá de tener fe en un signo que incluso para personas de poca fe serviría para fomentar más la incredulidad. Fijémonos porque es difícil admitir que un niño, lo más débil e indefenso, garantice la victoria de Dios y su presencia. El hecho de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y que ese sea el signo precisamente de que Dios está con su pueblo y de que se obtendrá la victoria, genera una dificultad en la fe. Probablemente Acaz, el rey Acaz, hubiera tenido más facilidad para creer si Dios le diera un signo, un objeto, una manera de generar una alianza y ya que con eso quedara pactado el triunfo sobre los enemigos o también con un gran prodigio. Pero en este caso, no solo es un signo que mira hacia el futuro, sino que incluso es un signo que se presenta desde lo más pequeño, desde lo más débil, que es el nacimiento de un niño. En este sentido, Acaz tiene que hacer todavía un doble esfuerzo para que su fe sea más profunda. No solo esperar que algo se cumpla en el futuro, sino que efectivamente crea que en el nacimiento de un niño es donde se encuentra la salvación. Todo esto pues es una teología del Antiguo Testamento que nos prepara para la celebración de la Navidad. Creer que en el nacimiento del Hijo de Dios está la salvación, se inicia el tiempo de salvación. En lo pequeño, en lo humilde, en lo más sencillo. ¿Qué más se nos dice de este niño? Dice, comerá requesón y miel hasta que sepa rechazar el mal y elegir el bien. Y esto nos da también, o para entender más este signo, fijémonos cómo la leche y la miel son símbolos de bendición divina, no solo en lo pequeño, como en un niño, en el nacimiento de un niño, sino también en lo que este niño come se manifiesta la presencia de Dios. Palestina es el país que emana leche y miel, Éxodo 3, versículo 8-17, capítulo 13, versículo 15, capítulo 33, versículo 3. Y la miel es considerada como un alimento exquisito, Éxodo 16, 13 y 19, Salmo 19, 11. La leche será uno de los alimentos principales también en los últimos tiempos, como anuncia el profeta Joel. Dentro de la mitología griega, por ejemplo, también tenemos la sensación de que la leche y la miel son casi alimentos paradisíacos. Zeus, niño, es alimentado en Creta con leche y miel. Cuando Hermes lleva al pequeño Dionisio junto a Macris, ésta le humedece los resecos labios con miel. Y Queirón alimenta al joven Aquiles con leche
tuétano y miel. En el culto de Babilonia también es frecuente el uso de la miel y la leche. En un himno de Lipitistar de Isín, en el que este rey se gloría, entre otras cosas, de aumentar en los apriscos el requesón y la leche. Y también en los misterios de Mitra, el comer miel hace semejante a los dioses. Por lo tanto, en este niño se manifiestan rasgos paradisiacos, rasgos mesiánicos en definitiva, y ya la salvación empieza a tener más perspectivas y se concentra una gran atención en lo que será de este niño. Es probable que todos estos textos se leyeran con gran algarabía en tiempos de Josías, prosperidad para Judá, un rey muy querido, casi como David, un rey que liberó a su pueblo del yugo asirio precisamente y que significó una presencia real de Dios, un Dios con nosotros, el rey Josías. Pero podemos decir que lo importante no es solo lo que un texto dice, lo que Isaías dijo y quiso decir, sino lo que puede llegar a decir para generaciones posteriores. Y en ese sentido nosotros seguimos leyendo este texto, especialmente, como decíamos, el cuarto domingo de Adviento, en el tiempo del Adviento, en el ciclo A, precisamente como preparación para la Navidad. En definitiva, para nosotros ya no solo pensamos en algún rey del Antiguo Testamento, no solo pensamos en alguna joven, alguna virgen de los tiempos de Isaías, sino que hoy leemos este texto pensando en el nacimiento del Hijo de Dios, en la Virgen María, en el marco de la Navidad. Y nos trae también la esperanza de que Dios con nosotros nos dará la salvación y nos liberará también de todos nuestros enemigos. Que este texto nos anime, por lo tanto, a profundizar más en el significado de la profecía del Emanuel y nos permita valorar más al profeta Isaías.